es un gusto estar aquí. La charla está dividida en dos partes. La primera es una visión general de qué es el WRF, que les va a dar mi persona. Y la siguiente, que mi compañero les va a dar, es sobre los productos y un poco sobre simulación de datos. Entonces empecemos. Como ya vimos en las anteriores charlas, el WRF es un modelo numérico y no recalcaré en esto porque ya se quedó. Ya. Muy bien, entonces el WRF está dividido en dos núcleos. El núcleo ARW y el núcleo NMM. El núcleo ARW se utiliza en Quito y el otro se utiliza en Guayaquil. Ya, entonces el ARW es la versión experimental de investigación avanzada, se utiliza en una amplia gama de aplicaciones. Desde metros hasta kilómetros, es buena por su alta resolución y seguimiento de eventos extremos, de lluvias fuertes o huracanes. Ya. El modelo WRF-NMM es el núcleo mesoescalano hidrostático, ya, igual creado por la NOAA, y el NPC, utilizado en una amplia gama de aplicaciones a través de escalas que van desde metros hasta kilómetros. Es usado en pronósticos numéricos a tiempo real. Ya, entonces, el WRF, su versión más reciente está en la 3.6, que tenía fallas, y la 3.61, que ya está más estable, y la verdad está bastante bueno. Y estoy emocionado porque tiene un nuevo tipo de microfísica tipo BIM, que es ultra sensible, pero costo computacional es inmenso. Ya. Bueno, no se ve el título, pero creo que es el problema de la pantalla. Ya. Entonces vamos a hablar un poco del modelo WRF, núcleo RW. Es un modelo totalmente compresible no hidrostático. Su coordenada vertical es una coordenada de presión hidrostática de seguimiento del terreno. Entonces, ¿alguien sabe qué es una coordenada de presión hidrostática? Bueno, después vamos a ver con un grafiquito. Ya, utiliza una grilla escalonada de Arakawa. Ya, entonces la grilla es como donde se va a simular. Es como un cuadradito. Después vamos a ver. El modelo utiliza un esquema de integración Runge-Kutta, que el Inge Rojas nos tenía enseñado. Ya, de segundo y tercer orden. Utiliza un esquema de advección de segundo y sexto orden, ambas verticales y horizontal. Utiliza un pequeño paso en modo acústico y de ondas de gravedad. Y se conservan las variables escalares. Ya, aquí tenemos el núcleo NMM, que es un modelo totalmente compresible, igual no hidrostático, pero con una opción hidrostática. Sus coordenadas verticales son una híbrida sigma presión. Utiliza una grilla escalonada de la misma que la anterior. El modelo utiliza un esquema de adelante para atrás para su programación horizontal, de ondas rápidas, de esquema empírico, y no quiero entrar en detalle, esto es más como técnico. Utiliza los mismos pasos de tiempo, se conservan las cantidades de primer y segundo orden, por ejemplo la energía. Entonces, primero, las coordenadas verticales. Como sabemos, todos los fenómenos climatológicos ocurren en la capa de la atmósfera que está sobre la Tierra. Entonces, para dividir esta, se debe seguir el perfil del relieve. Pero a medida que subimos, eso va cambiando hasta que llega un punto en el que va a ser constante. Ya, generalmente estos niveles se le ponen en hectopascales, no en kilómetros ni metros. Quería desde los 1000 hectopascales hasta unos 10 hectopascales. Ya. Entonces, el programa está regido por algunas ecuaciones. Esta ecuación es la ecuación dinámica. Aquí tenemos una ecuación termodinámica, que es la ecuación de masas de aire moviéndose. La típica ecuación del calor, una ecuación de continuidad, que estamos familiarizados, y una ecuación de los gases reales. Ya. Entonces, como ya les había dicho, la integración del tiempo se utiliza un esquema de integración Runge-Kutta de tercer orden, como lo podemos ver aquí. Ya. Entonces, para explicarles más o menos qué hace el modelo, imagínense que son dos cosas, la parte dinámica y la parte física. La parte dinámica tenemos fuerzas, ya sea la fuerza de Coriolis, fuerza de gravedad, etcétera, que mueven las masas de aire a través de la Tierra. Ya. Una vez que estas masas se mueven, tenemos otro aspecto, que es la parte física. Y aquí tenemos
la radiación de onda corta, la radiación de onda larga, el viento, turbulencia y un montón de cosas, los gases que vamos a ver más adelante. Entonces esas dos cosas tienen que acoplarse dentro de un modelo. La parte dinámica que estaría en el fondo atrás, si se alcanza a ver, sería cómo se mueven las corrientes de aire, y la parte de adelante que nos da los fenómenos físicos observables. Esa es la lluvia. Ya. Muy bien, entonces dentro del modelo WRF, una pequeña explicación de cómo funciona, más que su integración, sino qué parámetros físicos ven. Entonces tendríamos la radiación de onda corta y larga, la superficie, capa límite planetaria, difusión, turbulencia, parametrización de cúmulos y parametrización de microfísica. Ya. Y aquí está cómo interactúa cada uno. Dentro de un momento volveremos a esto para que quede más claro. Ya. Entonces tenemos la radiación de onda larga, que es la radiación... Perdón, primero la radiación de onda corta, que es la radiación que llega desde el espacio, considera la dispersión del cielo, absorción de vapor de agua, albedo de las nubes. El flujo de radiación en el suelo es una cantidad que depende de las magnitudes que varían lentamente y turbulentamente, porque el esquema se caracteriza por una energía disponible en la superficie. Se produce también transporte de humedad y temperatura. La radiación de la onda larga considera la emisión del infrarrojo, de las capas de las nubes, emisión de la superficie, basados en un tipo de tierra. La radiación de onda larga puede interactuar con los gases, aerosoles, más que la onda corta. Entonces, esas palabras más o menos no se entenderían sin un dibujito, como tenemos aquí. Entonces, imaginemos que del espacio llega el solcito, no tengo mi carita feliz, llega la radiación de onda corta. La radiación... como algunos han de haber visto en física, cuando una onda choca con alguna cosa, pierde energía y cambia su longitud de onda. Por eso se llama longitud de onda corta la que entra, y al chocar con la Tierra, regresa como longitud de onda larga. Estas tienen importancia primordial, ya que la longitud de onda corta interactúa con ciertos gases y les transfiere energía, y también interactúa con el suelo, permitiendo ciertos tipos de fenómenos. Entonces, al rebotar la radiación de onda larga, rebota en las nubes y calienta la Tierra, porque interactúa mejor con el CO2 y con los otros gases y aerosoles. Entonces, para un ejemplo más claro, ¿se han dado cuenta que estas noches están frías? Si alguien vive en el campo, no se da cuenta que hasta heladas creo que hay. La razón es por la que no hay nubes. Entonces, las nubes son opacas a la radiación de onda larga. Entonces, al no tener nubes, la Tierra pierde radiación pierde energía por radiación de onda larga y baja la temperatura. ¿Sí? Ese es los primeros dos esquemas que caracterizan la física del WRF. Ya. Entonces, tenemos la parametrización de la superficie terrestre. Y entonces, esto considera las características de la superficie, o sea, albedo, humedad del suelo, temperatura del suelo, uso del suelo. La distribución de dichas propiedades en la superficie toma en cuenta los distintos procesos de la superficie terrestre, como la condensación, infiltración, evapotranspiración, evaporación, etc. Y considera las distintas capas de suelo. Entonces, WRF viene con muchos modelos, y cada modelo parametriza la superficie de distinta forma, algunos con una capa, sin capas. Ya. Tenemos la capa límite planetaria. Entonces, ¿qué encontramos en la capa límite planetaria? Dentro de todos los procesos físicos climatológicos que ocurren en la atmósfera, ocurren en este punto, que va desde los 1000 hectopascales hasta los 10 hectopascales. Entonces, tiene una forma WRF tiene muchas formas de simular esto, ya sea como una sola capa, dos capas, mezcla de capas. Entonces, uno de los fenómenos meteorológicos, uno de los fenómenos más visibles son las nubes. Entonces tenemos una parametrización de cúmulos, que es cómo se forman, cuál es su evolución, y depende de esto son la lluvia. Entonces, para que quede un poco claro, voy a volver aquí. Entonces, esos son los 5 aspectos más grandes que controlan el WRF, del cual no he hablado de la microfísica aún. Ya, entonces, la microfísica, dentro de cada tipo de nube hay una microfísica indicada. Entonces, por ejemplo,
expliquémosles así. Hay dos tipos de lluvia, la convectiva y la no convectiva. La convectiva es una masa de aire caliente subiendo, condensándose y volviendo a la Tierra, que es la forma que todos creo que vemos a la lluvia. La otra forma es la microfísica. Si no fuera por la microfísica, se necesitaría temperaturas mucho más bajas para que el agua condense. La microfísica toma en cuenta, por ejemplo, un grano de arena que se condense ahí, se convierta en una partícula de hielo y esta partícula de hielo vuelva a fundirse y se convierta en lluvia. Es uno de los parámetros más difíciles de simular, ya que aún no está completamente, no se tiene un conocimiento muy amplio de qué ocurre en verdad dentro de los nubes. Sí tiene muchos esquemas que toman en cuenta que se convierte en nieve, después en hielo, granizo, interactúan, ¿no? Y así. Entonces, estas dos nos dan la lluvia en el WRF. Una se llama la lluvia convectiva y la otra la lluvia no convectiva, y las dos deben ser sumadas para obtener una salida del WRF. Entonces, ¿cómo está estructurado el WRF? Hace un momento nuestro compañero ya nos dio una explicación de cómo está estructurado el WRF, así que seré un poco rápido. Este es un esquema detallado de todo lo que tendría el WRF, que en nuestro caso no es. Entonces, el WRF está estructurado en tres grandes grupos: el WPS, el WRF en sí en núcleo y el ARW post, que veremos en qué es cada uno adelante. El WPS es el postprocesamiento. Para que el modelo pueda funcionar necesita ser alimentado de datos. El GeoGrid me da un uso de suelo, modelo y todo lo de la geografía. Sirve para centrarnos y saber dónde estamos. Y en la nueva versión 3.6 viene un mejor GeoGrid porque toma mejor en cuenta los relieves del suelo. El UGRID desencripta, como ya había dicho, los datos GPS, si fuera el caso. Si se alimenta con otro tipo de datos, no se utilizaría. Por ejemplo, los datos cambian, no necesitan un grid. Y los datos MESGRID interpolan horizontalmente todos los datos de la atmósfera extraídos del programa. Ya. Muy bien, una vez que tenemos eso, procedemos al WRF en sí. Entonces, al correr real, nos interpola verticalmente todo y también nos da las condiciones de frontera. Así como si nosotros quisiéramos postprocesamiento, también nos van a salir ahí. Y aquí viene la parte más fuerte, que es el corrimiento del WRF, que toma los datos y las integra con las ecuaciones, y es la parte que más se demora. Nosotros utilizamos un servidor Oracle de 64 procesadores y 128 procesadores en total, que cariñosamente le hemos puesto Ecuador. Ya. Muy bien. Pero aún así, una vez que termine eso, no tenemos una salida. Porque, para los que no han cogido simulación, al salir no se tienen las salidas de una simulación, no son las variables observables. Entonces se debe integrar y transformar esas variables. Para eso se utiliza el ARW post, que lee los datos del WRF y los transforma en formato GRADS, que es un dato binario DAT, y el CTL que tiene los datos, que tiene la descripción de los datos. Entonces el WRF en el INAMI se corre en cuatro nidos, perdón. El nido más grande, que es este de acá, el nido pequeño en la parte continental, un nido más pequeño en la parte central y un nido para Quito. Ya, entonces, antes de esto, mi compañero les va a hablar de las salidas. Buenas tardes. Sí, como les decía mi compañero, nosotros hacemos todo este procedimiento y al final, trabajamos con estos dominios. Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo final? Obtener los mapas para que los pronosticadores hagan uso de esta simulación y puedan dar los pronósticos en modo tiempo, que lo llamamos para un periodo de 3 días, y en modo clima para 3 meses. Pero aparte nosotros tenemos que ver cómo están actuando estos datos. Entonces, para ello nosotros hacemos uso en una parte de la simulación de datos, pero y otra parte que es no considerar la simulación de datos,
por razones que luego al final o en otra presentación se van a explicar más detalladamente. Entonces, lo que yo les explico es la simulación de datos consiste en combinar las observaciones y el producto de la predicción numérica y sus respectivas estadísticas de error para proporcionar una estimación mejorada del estado de la atmósfera. La simulación de datos variacionales logra esto a través de la minimización de una función de coste iterativo. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos una función de coste que significa la función observada y la función que me arrojó el modelo en sí. Entonces lo que se hace es minimizar el error entre las observaciones y el resultado de la simulación sin considerar estas observaciones. Ya. Entonces, esto se puede expresar, no sé, en este gráfico no se observa muy bien, pero tenemos, ya. Tenemos un proceso observado o una función de background que significa la salida del modelo en sí. Y también tenemos los datos observados. Entonces lo que se hace es integrar tanto los datos observados y los datos de primera aproximación y tenemos un resultado que se combina con condiciones de borde nuevas, ya que nosotros tenemos que decir, bueno, estas condiciones pasaron en ese intervalo de tiempo y eso se combina con la primera aproximación del WRF y al final nosotros volvemos a hacer el procedimiento, o sea, a correr el WRF en sí y tenemos una nueva salida, que es lo que se le conoce como la simulación ya de los datos. Entonces, bueno, aquí solamente definimos las variables, algunos programas que se ejecutan para hacer este procedimiento y tenemos el error estadístico de los datos observados. Bueno, entonces como aquí podemos, nosotros como les decía, utilizamos la primera salida del WRF y también la salida de la simulación de datos, pero nosotros nos hemos hecho la verificación en todo el proceso y vemos que para esta ocasión, o sea, para este periodo que estamos pasando, los datos que no consideran tanto la simulación muestran mejores resultados en diferentes ciudades y estaciones en donde se dispone de información meteorológica. Por ejemplo, este es para el mismo periodo de tiempo, para este día, tenemos el resultado del pronóstico de precipitación y este es el pronóstico, pero considerando la simulación. Entonces, en general, nosotros diariamente obtenemos los mapas de precipitación, temperatura, humedad y viento a diferentes niveles. Trabajamos con la resolución de 36, 12 y 4 kilómetros, para Ecuador continental 12 kilómetros y ciudades como Quito y Paute de 4 kilómetros. La resolución temporal es de 3, 6 y 24 horas, con pronóstico de 72 y 120 horas. Y como les explicaba anteriormente, ahí no solamente tenemos el WRF con el núcleo RW y el WRF con la salida NMM. Por ejemplo, este es un pronóstico considerando la simulación de datos, que solamente para este día nos da esta cantidad de precipitación. Bueno, aquí otros mapas que tenemos, que el pronóstico de Pichincha, de Loja, etcétera, Paute, vientos y el pronóstico del NMM. Entonces, ya, aquí. Entonces, ya. Entonces, lo que nosotros decimos es cómo están actuando, ¿no? Los pronósticos que nosotros simulamos diariamente con las salidas que obtenemos, ¿no? Que ya se observan y que pueden ser verificadas la totalidad. Bueno, en este caso nosotros hemos tomado como parámetro la temperatura de todas las estaciones sinópticas que tiene Dinami, porque aparte tiene estaciones climatológicas. Las sinópticas abarcan como 56 estaciones.
Y entonces hacemos una verificación, ¿no?, de todas esas y obtenemos diferentes estadísticos. Por ejemplo, vemos un histograma y cómo se ha comportado tanto el pronosticado, que es lo del modelo, y el observado. Este es para el año 2013, son 365 días. Y aquí, por ejemplo, tenemos los errores del pronóstico, o sea, de la simulación, con respecto a los observados. También hacemos para la verificación tanto de precipitación, porque lo que es más importante para los pronosticadores es simular la precipitación pronosticar si va a haber lluvia, no va a haber lluvia y qué temperatura va a existir. Entonces, para el año 2013 nosotros para la estación Iñequito tenemos lo que ocurrió, ¿no?, el pronóstico, o sea, la simulación del WRF y los datos observados con el histograma, y esto para todas las estaciones, ¿no? Aquí solamente se está presentando para la estación Iñequito y por ejemplo eso es para la precipitación del año, para este año, que es por ejemplo en el mes de marzo, y aquí bueno solamente comparamos el GFS, el WRF y el observado. Entonces ustedes ven cómo se comporta. Y nosotros lo que hacemos es el tratamiento de esto, ya que necesitamos ver qué cantidad de acierto o no, o qué credibilidad vamos a ponerle a nuestra simulación. Por ejemplo, aquí en cambio mostramos un bias de estaciones meteorológicas. Nosotros tenemos un código de las estaciones y vamos viendo cuál es el sesgo, cuál es el error que tiene cada uno de ellos todo el año. Este es para el año 2013. Entonces vemos que algunas estaciones subestiman casi siempre la precipitación, mientras que otras pueden mantenerse en una categoría que es aceptable. Entonces, haciéndole el análisis de todas las estaciones, considerando las salidas de precipitación, tenemos en general valles de 2.5, una probabilidad de detección de 0.8 y una tasa de falsa alarma de 0.26 y demás estadísticos que no se muestran aquí porque igual estamos continuando con todo el proceso de la verificación. Bueno, aparte de eso, nosotros hacemos también el WRF en modo clima. Entonces ahí nosotros contamos con escenarios, con 6 escenarios diferentes, cuáles con información real de las estaciones del INAMI, y se realiza una comparación de cada miembro con los datos. Y por ejemplo aquí, como nosotros las corridas del tiempo se lo realizan diariamente, pero las corridas para el modo clima se lo realizan cada mes, ¿no?, cuando tenemos los datos para poderlos ingresar al modelo y tener nuestro resultado. En cambio aquí tenemos solamente un gráfico de cómo se comportó la precipitación en el Ecuador en el mes de agosto, ¿no?, el mes que pasó. Y vemos que, bueno, nosotros hacemos siempre el análisis, ¿no?, hacemos la corrida y buscamos diferentes parametrizaciones, buscamos el error más bajo de todos los miembros y nosotros entonces tenemos un pronóstico. Y bueno, en este caso tenemos este pronosticado y este observado que en general, o sea, puede presentar una comparación, o sea, que es media buena, pero ustedes dirán, pero aquí me da bastante precipitación y aquí no. Entonces lo que nosotros nos damos cuenta es que aquí en este gráfico estamos usando solamente estaciones sinópticas, ya al usar las estaciones climatológicas que cuenta el INAMI, vemos que en estas partes de aquí sí se presenta este tipo de precipitación. Bien, entonces lo único que nos queda por decir es, bueno, tenemos el pronóstico para los meses de septiembre y bueno, y de octubre, pero aquí también tenemos las referencias de donde pueden encontrar la información, de dónde sacamos, lo que hacemos. Entonces eso es todo.